Vale, directos y al grano. El arco de entrenamiento del héroe es, sin lugar a dudas, una de las partes más satisfactorias de una historia, si no la que más. Sin importar la cultura o la época, esta parte casi siempre nos gusta más que el propio combate final o la revelación del misterio que lo cambia todo. En ese tramo de la historia vemos al protagonista lanzarse a un proceso de mejora, lo vemos sudar, equivocarse, repetir y aprender poco a poco, y de repente, casi sin darnos cuenta, ya no es el mismo que al inicio. Rocky subiendo las escaleras de Filadelfia, Luke entrenando con Yoda en un pantano, Daniel LaRusso encerando coches y puliendo tablas de madera sin saber que en realidad estaba aprendiendo karate, Goku aumentando la gravedad en su cápsula espacial hasta el límite de lo humano. Todos esos momentos tienen algo en común, nos hacen sentir que estamos presenciando un cambio real, un progreso que nace del esfuerzo. Y es curioso porque en teoría son solo escenas de preparación, pasos intermedios antes de la verdadera acción, pero en la práctica son una de las partes más recordadas y queridas de cualquier historia. Tú y yo bien sabemos que las disfrutamos, a menudo incluso más que el resto. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, pero yo te la voy a dividir en partes y dejar muy machacadita, no solo porque me encanta explorar estas cosas, sino porque así, cuando termines este vídeo, podrás explicárselo a tus amigos como si fueras un experto. La primera respuesta está en la narrativa misma. Desde tiempos antiguos, los mitos y leyendas se han estructurado alrededor de un viaje de transformación. Joseph Campbell lo llamó el viaje del héroe, seguro que te suena, una serie de etapas que aparecen una y otra vez en relatos de todas las culturas. Dentro de ese viaje hay una fase fundamental, la iniciación. Es el momento en que el héroe, después de aceptar la llamada a la aventura, se enfrenta a pruebas, encuentra un mentor y aprende las habilidades que le permitirán afrontar su destino. Hércules no nace con la experiencia para realizar sus heroicidades, las completa con esfuerzo y sacrificio. Aquiles no es invencible desde niño, es instruido por Quirón, el centauro sabio que lo entrena en combate. Incluso en las tradiciones orientales encontramos lo mismo, monjes guerreros que dedican años a perfeccionar cuerpo y espíritu, antes de enfrentarse a lo extraordinario. Lo que todas estas historias comparten es la misma idea. La fuerza, el poder o la sabiduría no llegan de manera automática, se construyen, y al espectador le resulta irresistible presenciar ese proceso de construcción. El arco de entrenamiento es, en sí mismo, una promesa, es la antesala del héroe, la anticipación de algo grande, el montaje que te dice que te agarres a la silla porque está a punto de empezar la buena mandanga. Es el recordatorio de que el héroe que esperabas, el que da título a la historia, está a punto de llegar. Y ese suspense, esa expectativa, es lo que termina de engancharte a la historia y de meter tu cabeza dentro de ella. Y conseguir eso ya es en sí mismo un recurso poderosísimo, pero la cosa no se queda aquí. La segunda respuesta no está en los mitos, sino en nuestro propio cerebro. Ver a un héroe entrenar nos gusta porque activa en nosotros un mecanismo muy profundo, el de la recompensa del progreso. Nuestro sistema nervioso está diseñado para reaccionar positivamente cada vez que percibimos que alguien, nosotros mismos o incluso un personaje ficticio, mejora. No hace falta que el logro sea espectacular, basta con notar un pequeño avance. Aquí entra en juego la dopamina. Mucha gente piensa que es la sustancia del placer, pero en realidad no funciona así. La dopamina no aparece cuando alcanzamos el objetivo final, aparece antes, en el momento en el que percibimos que vamos camino de lograrlo. Es, más que placer, la química de la anticipación. Los neurocientíficos lo llaman error de predicción de recompensa. Cuando la realidad supera un poco nuestras expectativas, el cerebro nos premia con una descarga de motivación. Y si lo piensas, eso es exactamente lo que hace un buen montaje de entrenamiento. Al principio, vemos al héroe fallar, levantar un peso que no puede, repetir sin éxito un movimiento y una y otra vez. Parece que va a tardar mucho en mejorar, y de repente lo consigue. Esa pequeña diferencia positiva es suficiente para que nuestro cerebro lo celebre como un triunfo propio. El resultado es una satisfacción inmediata. No solo disfrutamos de ver al héroe progresar, disfrutamos porque sentimos que hemos progresado con él gracias a este atajo químico. El cine y las series lo saben y nos regalan ese progreso comprimido en cuestión de minutos, cuando en la vida real necesitaríamos meses de aburrido esfuerzo. La narrativa nos toma de la mano y nos dice: tranquilo, aquí tienes la dosis de dopamina ya preparada, sin necesidad de pasar por todo ese sufrimiento
entrenamiento real. Y esa inyección química disfrazada de ficción es tan poderosa que convierte en una simple secuencia de transición en una de las partes más queridas de toda la historia, pura química. Antes de pasar a lo siguiente, recuerda, la dopamina no es la recompensa de la meta, sino la chispa que nos empuja a seguir avanzando hacia ella cuando la vemos al alcance. Pero aún falta algo más por explicar, porque no todo es biología. La tercera respuesta, y agárrate porque esto es más complejo de entender, está en la manera en que estas escenas se presentan, el montaje de entrenamiento. Ese recurso narrativo es un arma emocional muy poderosa porque comprime semanas o meses de esfuerzo en apenas unos minutos. Lo hemos mencionado hace nada. Y lo hace con un ritmo que juega directamente con nuestra percepción. Imágenes cortas, alternancia entre fracaso y pequeños triunfos, música ascendente que refuerza la sensación de avance. Es como si viviéramos una película dentro de la película, un relato comprimido donde todo ocurre más rápido, pero con la misma intensidad. El montaje no solo nos muestra progreso, nos hace sentir que estamos participando en él. Cada corte, cada plano, cada acorde musical es una dosis concentrada de catarsis. Atento aquí, porque aquí vale la pena detenernos un segundo para aclarar qué significa esa palabra, porque seguro que la has escuchado multitud de veces, pero quizá no te has parado a buscar qué significa de verdad. La catarsis, descrita por Aristóteles como la purificación o la limpieza de las emociones, es ese momento en que la ficción consigue liberarnos de tensiones internas, permitiéndonos experimentar miedo, tristeza o euforia en un espacio seguro, y salir reforzados y liberados de la experiencia. En otras palabras, cuando hablamos de catarsis, hablamos de esa sensación de desahogo emocional que solo el arte puede provocar, de liberación, de decir, vale, ya está, estoy preparado para lo siguiente. En el caso de los montajes de entrenamiento, la catarsis no llega a través de la tragedia, sino de la superación. No necesitamos ver caer un héroe para liberarnos, basta con verle mejorar. Cuando Rocky sube corriendo las escaleras de Filadelfia, no importa que el combate todavía no haya llegado, nosotros ya sentimos que hemos ganado. Es la victoria anticipada que nos prepara emocionalmente para la batalla final. Vale, hasta aquí hemos llegado, y ahora a por lo siguiente. Y lo interesante es que estos montajes funcionan aunque sepamos de antemano que el héroe va a triunfar. Nadie ve Karate Kid dudando de que Daniel aprenderá karate. Nadie mira Star Wars sin sospechar que Luke dominará la fuerza. Y aún así, el proceso de entrenamiento nos mantiene pegados a la pantalla porque lo importante no es el qué, sino el cómo. Queremos ver el progreso, queremos sentir la transformación, aunque ya sepamos el resultado. El montaje cumple también una función narrativa de inmersión. Es el momento en el que dejamos de ser espectadores pasivos y sentimos que avanzamos al lado del protagonista. La historia nos arrastra, nos transporta, y durante unos minutos no hay nada más que ese viaje de superación. Es la magia del llamado Narrative Transportation. Nos olvidamos del mundo real porque la ficción nos está regalando un trayecto cargado de emoción y significado. En otras palabras, el montaje de entrenamiento no es un simple paréntesis, es un motor de inmersión y de catarsis. Nos hace sentir dentro de la historia y además nos ofrece un clímax anticipado que multiplica el impacto de la verdadera batalla final. Y esa combinación, progreso, inmersión y catarsis, es tan poderosa que convierte estas escenas en los momentos que más recordamos años después y que muchas veces eclipsan incluso al clímax final. ¿Sabes? El arco de entrenamiento no siempre se ha contado de la misma manera. Como recurso narrativo ha ido cambiando con el tiempo, adaptándose a las formas de cada época, y precisamente por eso sigue funcionando, porque nunca ha dejado de reinventarse. En los relatos más antiguos, el entrenamiento solía aparecer en forma de pruebas casi imposibles. Los trabajos de Hércules, por ejemplo, no son solo aventuras, son ejercicios de resistencia y disciplina que forjan su identidad. Lo mismo ocurre con Aquiles, educado por el centauro Quirón, que lo instruye en combate, música y filosofía antes de lanzarlo al campo de batalla. En las tradiciones orientales encontramos lo mismo, monjes, guerreros o samuráis que pasan años perfeccionando cuerpo y espíritu. En estos relatos el entrenamiento no se contaba en detalle, se asumía como un paso necesario para volverse extraordinario, era parte de la misma historia, sin comprimir.
Con la novela moderna, la idea de entrenamiento se expandió más allá de lo físico. Los protagonistas de Dickens, Dostoyevsky e incluso Balzac, si es que he pronunciado bien alguno de estos nombres, no entrenan con espadas, pero atraviesan procesos de aprendizaje emocional, social o moral. El arco de entrenamiento se convirtió también en una forma de maduración interior, un viaje de pruebas psicológicas antes que musculares. El gran cambio que acerca este recurso a lo que conocemos llega con el cine del siglo XX, y aquí es donde aparece el montaje que conocemos hoy, esa fórmula que condensa semanas de esfuerzo en minutos, con música ascendente y planos alternados de fracasos y progresos. Rocky y Karate Kid son ejemplos clásicos que ya te he mencionado y que marcaron tanto que terminaron convirtiéndose en el molde de todo lo que vendría después. Pero cuando un recurso se vuelve demasiado popular, llega un momento en que empieza a parodiarse, y eso es justo lo que pasó con la postmodernidad. Películas como Team America o series como South Park se burlan del montaje de entrenamiento, exagerando el recurso para señalar lo predecible que se había vuelto. Y sin embargo, incluso en parodia, funcionaba. La fórmula estaba tan grabada en la mente del público que bastaba con reproducirla en clave cómica para que todos la entendieran, y su impacto seguía siendo el mismo. Hoy en día, y como ya te imaginas, el arco de entrenamiento ya no se limita a lo físico o psicológico, también hay un alto componente emocional. Películas como Whiplash lo convierten en un viaje de obsesión musical, donde el cuerpo se lleva al límite para perfeccionar una habilidad artística. Black Swan lo lleva al extremo, con un entrenamiento psicológico y físico que roza la destrucción personal. Incluso Disney, en Mulan, utiliza el entrenamiento no solo para mostrar fuerza, sino para subrayar el descubrimiento personal y la confianza en uno mismo. En otras palabras, el recurso ha pasado de la épica a la parodia y de la parodia a la sofisticación emocional, y aún así sigue siendo reconocible. Da igual si es un héroe mitológico, un boxeador de barrio o una bailarina obsesionada. Cuando vemos el arco de entrenamiento, lo entendemos al instante y lo disfrutamos igual. Y fíjate, si todo esto funciona tan bien es porque también sabemos reconocer cuándo falta. Cuando una historia nos presenta a un héroe que ya lo sabe hacer todo desde el principio, que no necesita aprender nada o que consigue las cosas a la primera, algo dentro de nosotros desconecta. No importa lo carismático que sea el actor ni lo espectaculares que sean los efectos. Si no hay entrenamiento, el héroe parece menos creíble y sobre todo menos inspirador. Es lo que en la cultura popular se ha bautizado como Mary Sue o Gary Stu, ese personaje que obtiene victorias sin esfuerzo, que domina habilidades sin haber sudado por ellas. Y el problema no es la victoria en sí, sino la ausencia del camino, porque lo que realmente nos mueve no es ver a alguien ganar, sino ver cómo se lo gana. El arco de entrenamiento es lo que legitima al héroe, nos convence de que su triunfo está merecido y nos invita a identificarnos con él, porque entendemos el esfuerzo detrás de cada paso. Cuando falta, el héroe deja de ser un espejo y se convierte en una fantasía lejana. Alguien a quien podríamos admirar, sí, pero en quien no creemos de verdad. Por eso, cuando pensamos en nuestras escenas favoritas, rara vez recordamos solo la batalla final. Recordamos a Daniel LaRusso puliendo madera sin entender aún por qué. Recordamos a Luke intentando mover una nave con la fuerza. Recordamos a Mulan levantándose una y otra vez con una pesa al hombro. Esos son los momentos que nos marcan, porque es ahí donde el héroe se convierte en héroe y donde nosotros hemos sido testigos. Son esos momentos los que quedan grabados, porque sin ellos el resto de la historia se siente hueca. Fíjate, después de todo, este es un buen ejemplo de cliché que echamos en falta si no está presente. Y si quieres saber más sobre el origen de los clichés, sus motivos, su evolución o por qué no son tan malos, tienes este otro vídeo en mi canal, es de mis favoritos. Antes de marcharte, déjame un comentario, déjame saber si te ha gustado o no, o si un arco de entrenamiento en particular ha conectado contigo más que otro. Este canal también está en su propio arco de entrenamiento y tú puedes formar parte de él. Yo soy Riz. Hasta pronto, espero.